padre de Rudeus Greyrat sale del mundo de Mushoku Tensei y ahora para convertirse en un maestro espadachín que vive una vida tranquila en un pueblito hasta que una ex alumna lo recomienda para ser el instructor en la capital real. Eso es lo que nos vamos a encontrar en esta historia, pero vámonos por partes, ya que hoy en Criticando Animes de la temporada primavera 2025 le toca el turno a Katarinaka no Osan Kensei ni Naru, o de viejo pueblerino a gran maestro espadachín. Anime de acción, aventura y pues existe aquí la magia y la fantasía, ¿no? Pero vámonos a lo que nos importa, ya que la historia comienza con el maestro Beryl, un viejo maestro espadachín el cual instruye a los más pequeños para que se conviertan en grandes maestros de la espada. Beryl siempre fue un hombre con un gran deseo, convertirse en un espadachín legendario, pero pasó el tiempo y al final terminó haciéndose cargo del dojo de su padre, lugar en el cual llegó a instruir a cientos de alumnos, hasta que un día, como cualquier otro, llega una visita inesperada a su casa. Una ex alumna del maestro Beryl, una albina llamada Alucia Citrus, la cual ahora lidera la Orden Real de Caballería en el reino, el cual es uno de los rangos más altos que se pueden obtener. Ante la sorpresa y orgullo de su maestro, esta le hace un ofrecimiento, ya que recientemente esta misma lo había recomendado para instruir a los soldados de la Orden Real. Anunció que impacta al maestro Beryl, sin embargo ya no puede echarse para atrás, ya que por dictamen real es ahora parte de esta orden, por lo cual emprenderá un viaje hasta la capital, lugar en el cual asumirá su cargo. Todo esto mientras que en cada oportunidad a Lucia le tira la onda para que esté con él, pero en voz bajita para que este no la escuche. La neta, espero que este güey se quede con ella, pero está muy morra para el maestro Beryl, el cual cuenta con 40 añitos bien vividos, mientras que la pequeña Lucia se ve bien morrita, güey, no sé cuántos tenga, pero no más de 20. Al llegar a la orden se presenta frente a todas las tropas, imponiendo liderazgo y una sencillez al mismo tiempo. Aquí se encuentra con Kurumi, una vieja aprendiz del maestro Beryl, la cual ahora forma parte de la Orden Real, lo cual la convierte nuevamente en su aprendiz. Beryl decide tomar el trabajo unos cuantos días a la semana para poder dedicarse al dojo cuando no esté en la orden, así que regresa a su pueblo para informar a su familia sobre las buenas nuevas, pero al llegar se topa con que su padre ya tiene un nuevo encargado del dojo, un aventurero muy resaltante, el cual, al igual que la mayoría de los personajes que veremos a lo largo de la obra, es ex alumno del maestro Beryl. Este ex alumno se ofrece para dirigir el dojo en ausencia de Beryl, por lo cual ya no tendrá la necesidad de regresar al pueblo por un buen rato, así que su padre lo apresura para que regrese a la capital, donde ahora comenzará su nueva vida. Y al regresar comienza con su búsqueda por una buena y económica posada en la cual pueda descansar entre práctica y práctica, cuando son interceptados por una espadachina musculosa y rebelde de melena rojiza. Y no sé qué se traen ya todos con el trío de mujeres Greyrat, la neta no sé cuál fue la primera obra que lo hizo, pero sé que Mushoku fue la que lo puso de moda, el poner un trío de mujeres, cada una con un color de cabello diferente, y específicamente blanco, rojo y azul. Pero bueno, esta mujer al parecer es una aventurera a rango negro, o sea, de lo más elevado que hay, es una aventurera legendaria, la cual, adivinen qué, es también una ex alumna del maestro Beryl. Su nombre es Surena, y a pesar de su carácter hostil es un amor con el maestro Beryl, ya que lo ve como si este fuese su padre, y también es el que le enseñó las bases de todo lo que sabe y lo que la convirtió en una guerrera legendaria. Surena tiene una relación complicada con Alucia, se llevan fatal, sin embargo al ser las dos ex alumnas del maestro Beryl, se verán obligadas a convivir y compartir el tiempo con su maestro. Surena se ofrece a encontrarle una posada que complazca al maestro Beryl, ya que ella al ser aventurera conoce bastante bien las posadas. Así rápidamente el maestro obtiene un lugar en el cual hospedarse por lo menos temporalmente, y al día siguiente en su sesión de práctica en la orden es retado por uno de los estudiantes, un estudiante engreído de la orden llamado Hemblitz. Y por primera vez veremos que pues este güey no es un alumno de Beryl. Bueno, ya lo es, pero es el primer güey que no es alumno así de primeras. Este güey lo reta para comprobar qué tan buenas son sus habilidades, y tras un despliegue de destreza y habilidades con la espada, el maestro Beryl lo vence, mostrándole una lección de humildad y ganándose el respeto de Hemblitz, el cual rápidamente se convertirá en un discípulo fiel
que aprenderá mucho del maestro Beryl. Así terminará su primer día como instructor de la orden, yendo a tomarse unas chelitas con sus compañeros. Así comenzará la historia del maestro Beryl, el cual se reencontrará con muchos, pero muchos exalumnos y hará otros muchos más. A la vez que será de grandes compañeros y cambiará por completo su vida siguiendo un camino diferente, buscando cumplir su sueño. Wow, ¿cómo que todavía no te suscribes, papá? Vete y dale like, cabrón, que estás viendo un video del podcast. En mi opinión, la verdad me sorprendió este anime, no esperaba nada de él, pero no está para nada mal, digo, no es un wow, ni la mejor historia que he escuchado, ni lo mejor de nada, ¿no? Pero es uno de los animes más entretenidos de esta temporada, con una historia interesante y llamativa, aunque nada pretenciosa, no aspira a ser un pilar del género, simplemente existe para entretener y distraer al espectador de su día a día, lo cual es el punto de cualquier obra y si cumple con eso es un buen anime. Avanza de forma fluida, no hay capítulos ni muy movidos ni muy lentos, solo son capítulos que fluyen. Los diseños de los personajes, aunque muy inspirados en Mushoku, o por lo menos para mí me da esa impresión, me agradan bastante y tienen su propio aire, dándoles este toque de originalidad que los diferencia de otras obras del género. La animación no está nada mal, digo, no es nada del otro mundo, pero se disfruta. Y un plus muy grande que tiene es que está doblada simultáneamente a su estreno en Prime Video, y ya había mucha gente quejándose de los doblajes baratos de Prime. Y con este anime, más que nada con este anime y con el de la detective con mayordomo, no recuerdo el nombre la neta, pero está de la verga, lo cual me parece muy pinche hipócrita. No es un pinche doblaje triple A, pero es un puto doblaje simultáneo, no que muchas veces se quejan un putero de que los animes tardan años en doblarse, pues deberían de agradecer este puto doblaje barato, culero. Digo, si se lo pusieron en un anime triple A, si se lo pusieran en uno de estos, pues sí me emperraría, pero no es así, güey, así que está chingón. Disfrútenlo. Pero bueno, ya para concluir, el anime cumple con lo que promete y creo que hasta un poquito más, teniendo aventura, magia, fantasía y acción, así de forma tranqui, todo chido. Todo en su medida, sin mucho de nada, pero lo justo para disfrutar. La neta sí lo recomiendo mucho, me parece que vale mucho la pena de ver si no tienes nada más en tu lista o simplemente quieres pasar el rato y entretenerte. Y eso es todo, mis puchis, ya se lo saben. Si están de acuerdo conmigo, qué chingón, dale like, comenta, comparte, suscríbete. Y si no estás de acuerdo conmigo, pues ya sabes que me vale verga. Aún así, déjalo en los comentarios. Les mando un beso, cuídense mucho, un abrazo y chao chao.